Audioescuelasabática.com. Martes 18 de enero. Carne y sangre como nosotros. Hebreos dice que Jesús adoptó nuestra naturaleza humana para poder representarnos y morir por nosotros. Hebreos capítulo 2, verso 9, versículos 14 al 16. Capítulo 10, versos 5 al 10. Este es el fundamento del plan de salvación y nuestra única esperanza de vida eterna. Escucha Mateo capítulo 6, verso 17, Gálatas capítulo 1, verso 26, Primera de Corintios capítulo 15, verso 50 y Efesios capítulo 6, verso 12. ¿Con qué deficiencias de la naturaleza humana relacionan estos pasajes la expresión carne y sangre? Mateo capítulo 16, verso 17. Entonces respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gálatas capítulo 1, verso 16. Revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Primera de Corintios capítulo 15, verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La expresión carne y sangre enfatiza la fragilidad de la condición humana, su debilidad. Efesios capítulo 6, verso 12, falta de entendimiento. Mateo capítulo 16, verso 17, Gálatas capítulo 1, verso 16 y la subyugación a la muerte. Primera de Corintios capítulo 15, verso 50. Hebreos dice que Jesús fue hecho como sus hermanos en todo. Hebreos capítulo 2, verso 17. Esta expresión significa que Jesús se hizo completamente humano. Jesús no simplemente parecía humano, era verdaderamente humano, realmente uno de nosotros. No obstante, Hebreos también afirma que Jesús era diferente de nosotros con respecto al pecado. En primer lugar, Jesús no cometió ningún pecado. Hebreos capítulo 4, verso 15. En segundo lugar, Jesús tenía una naturaleza humana que era santa, inocente, sin mancha, apartada de los pecadores. Hebreos capítulo 7, verso 26. Nosotros tenemos tendencias al mal. Nuestra esclavitud al pecado comienza en lo más profundo de nuestra propia naturaleza. Somos carnales vendidos al pecado. Romanos capítulo 7, verso 14. Ver también Romanos capítulo 7, versos 15 al 20. El orgullo y otras motivaciones pecaminosas contaminan hasta nuestras buenas acciones. No obstante, la naturaleza de Jesús no estaba ensombrecida por el pecado. Así tenía que ser. Si Jesús hubiera sido carnal, vendido al pecado como nosotros, también habría necesitado un Salvador. En cambio, Jesús vino como Salvador y se ofreció a sí mismo como sacrificio sin mancha, a Dios en nuestro favor. Hebreos capítulo 7, versos 26 al 28, capítulo 9, verso 14. Luego Jesús destruyó el poder del diablo al morir por nuestros pecados como la ofrenda inmaculada, y así logró nuestro perdón y reconciliación con Dios. Hebreos capítulo 2, versos 14 al 17. Jesús también destruyó el poder del pecado al darnos poder para vivir una vida justa a través del cumplimiento de la promesa del nuevo pacto, de escribir la ley en nuestro corazón. Hebreos capítulo 8, verso 10.
Así, Jesús ha derrotado al enemigo y efectivamente nos ha liberado para que ahora podamos servir al Dios viviente. Hebreos capítulo 9, verso 14. Mientras la destrucción final de Satanás ocurrirá en el juicio final. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3 y versículo 10. Dado que tenemos la promesa de la victoria a través de Jesús, ¿por qué muchos de nosotros todavía caemos en pecado? ¿Estamos haciendo algo mal? Y más aún, ¿cómo podemos empezar a vivir a la altura del elevado llamamiento que tenemos en Cristo?